Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a estas tutorías de Derecho Constitucional. Vamos a comenzar presentando el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la potestad legislativa del Gobierno, es decir, de esos dos tipos de normas, de esas fuentes del derecho, que son los decretos legislativos, que regula nuestra Constitución en los artículos 82, 85, y los decretos leyes, que recoge la Constitución en su artículo 86. Bueno, con ello vamos a ver los contenidos del tema 8 del programa de Derecho Constitucional 1 del grado en Derecho y, como recordaba la sesión pasada, también del programa de Derecho Constitucional 2 del grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED. Bien, la potestad legislativa del Gobierno es el título de este tema, chocante si se quiere, ¿no?, de este tema 8. Chocante, bueno, veamos por qué en una breve introducción. ¿Qué son los decretos legislativos y los decretos leyes? Pues son normas del Gobierno con rango de ley, con fuerza, rango y valor de ley. Por tanto, que pueden derogar leyes y solo pueden ser derogadas por una nueva ley, eso es la fuerza de ley, que ocupan el mismo lugar en la jerarquía normativa que las leyes, eso es el rango de ley, y cuya validez solo puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional, eso sería el valor de ley. Pues bien, siendo así, estas normas, los decretos legislativos y los decretos leyes, vienen a alterar el sistema o esquema clásico desde el punto de vista liberal de distribución de potestades normativas, de producción de derecho, entre los órganos centrales del Estado, que asigna la potestad legislativa, que da lugar a las leyes, al Parlamento, y la potestad reglamentaria, que origina los reglamentos, jerárquicamente subordinados a las leyes, al Gobierno. Este sistema es recogido por nuestra Constitución, ¿verdad? El artículo 66.2 de la Constitución, el artículo que abre el título tercero dedicado a las Cortes Generales, establece que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado. Y el artículo 97 de la Constitución, el artículo que abre el título cuarto de la Constitución dedicado al Gobierno, establece que el Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Pues bien, pero este sistema que recoge nuestra Constitución se ve complicado por esa posibilidad reconocida al Gobierno de aprobar estas normas con rango de ley. Pues si son normas con rango de ley, suponen ejercicio de función legislativa. De ahí que dijéramos que el título del tema, de ahí el título del tema 8, la potestad legislativa del Gobierno, y en fin, que dijéramos que era chocante. Eso es lo que tendrían en común los decretos legislativos y los decretos leyes, y las leyes, en sentido formal, ¿no?, de las que hablábamos el otro día. Es decir, decretos legislativos y decretos leyes por una parte y leyes por otra son fuentes formalmente diferentes, adoptadas por órganos distintos. El Gobierno es el que aprueba las primeras, las Cortes Generales son las que aprueban las leyes, y a través de procedimientos distintos. O sea, por tanto, son distintos tipos de normas, pero que desarrollan, en virtud de la Constitución, la función legislativa. Esto es lo que tienen en común. Bueno, de todas formas, podemos decir que el sistema o esquema liberal clásico de distribución de potestades normativas entre Gobierno y Parlamento se vería reflejado en la regulación que la Constitución hace del ejercicio por el Gobierno de esta potestad normativa que se traduce en los decretos legislativos y los decretos leyes, al incluir en ambos casos, aunque de distinta forma, la participación de las Cortes Generales. ¿Cómo? Pues delegando en un caso, en el caso de los decretos legislativos, como veremos enseguida, y convalidando en el otro, en el caso de los decretos leyes, como veremos también. En cualquier caso, decretos legislativos y decretos leyes son manifestación de la importante participación de los gobiernos en las democracias contemporáneas en el ejercicio de la función legislativa. En este sentido, la ciencia política, y sigo aquí al profesor Miquel Caminal, que a su vez recoge ideas expuestas por Cotta y por Sartori, pues ha destacado la ciencia política que, si desde un punto de vista procedimental es cierto que el Parlamento elabora las leyes, no lo es desde un punto de vista material. Desde este punto de vista material es el Gobierno el que elabora las leyes. Las iniciativas legislativas parlamentaria y popular no resultan relevantes en comparación con la iniciativa legislativa del Gobierno. Por eso, es posible afirmar que el Parlamento ejerce más una función de control legislativo que una función legislativa en sentido literal. Pues bien, la posibilidad de los decretos legislativos y de los decretos leyes vendría a reforzar esta tesis. Bueno, con esto terminamos la introducción y vamos a ver lo fundamental en relación con el decreto legislativo y lo fundamental en relación con el decreto ley. El decreto legislativo en primer lugar. ¿Cómo podemos definirlo? Pues el concepto del decreto legislativo podría ser el siguiente. Se trata de una norma del Gobierno con rango de ley que puede dictar
existiendo una previa delegación legislativa de las Cortes, ¿no? Este artículo se desprende de lo establecido en el artículo 82.1, las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, y el artículo 85 de la Constitución. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. Bien, el concepto. En segundo lugar, tipos, porque en virtud de lo establecido en el artículo 82.2 existen dos tipos, pueden existir dos tipos de decretos legislativos. ¿Qué tipos? Pues el primero sería el caso en el que la delegación legislativa de las Cortes tiene por objeto la formación de textos articulados, es decir, la elaboración original de la norma. En este caso, la delegación ha de hacerse por medio de una ley de bases que, según establece el artículo 82.4 de la Constitución, establecerá el marco, los criterios básicos o principios a que debe ajustarse el Gobierno. El segundo tipo es el caso en el que la delegación legislativa tiene por objeto refundir varios textos legales en uno. En este caso, dado que la intervención del Gobierno es de menor trascendencia decisoria, la ley de delegación no ha de ser una ley de bases en el sentido del artículo 82.4. Bien, de lo dicho se desprende que es preciso distinguir entre la ley de delegación, aprobada por las Cortes, y el decreto legislativo aprobado por el Gobierno. En los dos casos, en los dos tipos de decretos legislativos de delegación legislativa, la delegación se produce necesariamente por ley parlamentaria, aprobada por el procedimiento ordinario. Bien, tipos. En tercer lugar, hemos de referirnos a los límites que la Constitución establece a los decretos legislativos. ¿Cuáles son? En primer lugar, la delegación se hace al Gobierno, como establece el artículo 82.1 de la Constitución, que no puede permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. Artículo 82.3 de la Constitución. Es decir, el decreto legislativo ha de aprobarlo el Consejo de Ministros. En segundo lugar, en virtud del artículo 82.1, están vedadas a los decretos legislativos determinadas materias. ¿Cuáles? Pues concretamente las materias reservadas a la ley orgánica, a las que nos referiremos con detalle el próximo día. Se entiende asimismo que también están vedadas al decreto legislativo aquellas materias que en virtud del artículo 75 de la Constitución están reservadas al Pleno, es decir, no pueden aprobarse en comisión parlamentaria. Si no pueden aprobarse en comisión, tampoco podrán ser obviamente reguladas por el Gobierno. En tercer lugar, según establece el artículo 82.3 de la Constitución, la delegación ha de ser expresa para materia concreta y con fijación de plazo, y se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma. En cuarto lugar, cuando se trate del primer tipo de decretos legislativos, es decir, de la delegación a través de la ley de bases, esta delimitará con precisión el objeto y alcance de la delegación y los principios y criterios que han de seguirse, como establece el artículo 82.4 que vemos en pantalla, y no podrá autorizar la modificación de la propia ley de bases y no podrá facultar al Gobierno para dictar normas con carácter retroactivo, como establece el artículo 83, que asimismo vemos en pantalla. Y por último, en el caso del segundo tipo de decretos legislativos, de la delegación para refundir textos legales, la ley de delegación determinará el ámbito normativo a que se refiere la delegación y precisará si solo se trata de refundir o si también incluye regularizar, aclarar y armonizar los textos, ¿no? Como establece el artículo 82.5 que vemos en pantalla. Bueno, con eso dejamos los límites y nos referimos, o pasamos ya a referirnos a la última de las cuestiones que vamos a tratar en relación con los decretos legislativos, que es la cuestión del control. ¿A quién corresponde el control de esta legislación delegada? Pues bien, cabe hablar de varios tipos de control de los decretos legislativos. En primer lugar, cabe hablar de un control previo o en el procedimiento. Este puede consistir en la intervención de las Cortes Generales o bien, de este tipo es asimismo la intervención del Consejo de Estado mediante la emisión de un dictamen que no es vinculante para el Gobierno. En segundo lugar, cabe hablar de un control posterior no jurisdiccional, en virtud de lo establecido en el artículo 82.6 de la Constitución, que dice que sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. ¿Qué son estas fórmulas adicionales de control? Bueno, este control posterior no jurisdiccional ha de corresponder a las Cortes Generales. Bueno, y por último, el último tipo de control sería el control jurisdiccional posterior, claro. ¿A quién corresponde el control jurisdiccional? Pues hemos de distinguir entre los decretos legislativos anteriores a la Constitución del 78 y los aprobados con posterioridad a la misma. Por lo que respecta al control de los decretos legislativos anteriores a la Constitución del 78, ese control corresponde a los tribunales ordinarios. Y, sigo en esto al profesor Alzaga, esta cuestión
posee gran importancia práctica porque, bueno, en la medida en que algunos de los más importantes textos normativos anteriores a la Constitución y que siguen en vigor, a veces desde el siglo XIX, como es el caso del Código Civil, son decretos legislativos. Bueno, por lo que respecta al control de los decretos legislativos posteriores a la entrada en vigor de la Constitución del 78, ¿a quién corresponde el control? Bueno, ya lo habíamos anticipado, ¿no? Dado que el decreto legislativo es una norma con rango de ley, con valor de ley, el control de su validez corresponde al Tribunal Constitucional y al órgano jurisdiccional ordinario, a la justicia ordinaria, lo que le corresponde es plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Sin embargo, no termina aquí la cuestión del control jurisdiccional de los decretos legislativos posteriores a la Constitución, puesto que cuando el decreto legislativo ha rebasado los límites de la delegación, es decir, infringe la ley de delegación, el decreto incurre en lo que se denomina ultra vires, se ha entendido por la doctrina mayoritaria, existen muchos críticos, hay que decirlo, y por la jurisprudencia, que estamos ante un caso de ilegalidad que puede ser, por tanto, controlado por los tribunales ordinarios. Bueno, pero que, asimismo, como también es un caso de inconstitucionalidad, y así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, puesto que el decreto incumple la obligación constitucional de respetar los límites de la delegación, también puede ser controlado por el Tribunal Constitucional. Así que se da esta duplicidad de competencia, ¿no?, para el control. Bueno, con esto terminamos la exposición de las ideas fundamentales relativas al decreto legislativo. Únicamente señalo, además, que esta es una norma de la que se ha hecho poco uso por los gobiernos. No es así por lo que respecta a los decretos leyes que vemos a continuación. Pasamos a ver el decreto ley, las ideas fundamentales. Y para ver las ideas fundamentales vamos a partir del artículo 86. Vamos a recordar qué es lo que dice, vamos a comenzar recordando su contenido, ¿no?, puesto que solo es un artículo de la Constitución el que se refiere a los decretos leyes. El artículo 86, en el párrafo primero, establece que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. En el párrafo segundo, el artículo 86 establece que los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Y por último, el tercer párrafo del artículo 86 establece que, durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Pues bien, veamos la teoría, brevemente, que se desprende de esa regulación, contenida en el artículo 86 de la Constitución. En primer lugar, el concepto. ¿Cómo podemos definir el decreto ley? Pues podemos decir que el decreto ley es la norma del Gobierno, con rango de ley, que puede dictar el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad y que tiene carácter provisional, pues para subsistir como tal decreto ley ha de ser convalidada por el Congreso. Concepto. En segundo lugar, del artículo 86 se desprende que existe una condición para que el Gobierno pueda dictar un decreto ley. En virtud del artículo 86, el Gobierno solo puede dictar un decreto ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Así dice el 86. Este es el llamado presupuesto de hecho habilitante de esta potestad normativa del Gobierno. Pues bien, ¿cómo ha de ser interpretado este presupuesto de hecho habilitante? Podría pensarse, dado el tenor literal del artículo 86, las tres palabras son muy fuertes, perdón, extraordinaria, urgente, necesidad, que se trata de una condición difícil de darse en la práctica, lo que limitaría esta potestad legislativa del Gobierno, que en todo caso necesita el complemento del Congreso, ¿no?, como hemos visto. Sin embargo, la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho de este presupuesto habilitante no es muy restrictiva o exigente, como se desprende de esta temprana sentencia de nuestro Tribunal Constitucional. Bueno, vemos un fragmento en pantalla. En esta sentencia de 1983, muy conocida, el Tribunal Constitucional afirmó que la utilización del decreto ley es constitucionalmente lícita en todos aquellos casos en que hay que alcanzar
los objetivos marcados para la gobernación del país que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata. Se trata de la sentencia 111/1983 de 2 de diciembre. Bien, esta interpretación es la que ha hecho posible el abultado número de decretos leyes aprobados por los gobiernos españoles desde la entrada en vigor de la Constitución del 78. Seguimos con las materias vedadas. Del artículo 86 de la Constitución, se desprende que existen unas materias vedadas al decreto ley. No solo ha de darse el presupuesto de hecho habilitante para que se pueda dictar por el Gobierno el decreto ley, sino que también es una limitación que el decreto ley no puede regular cualquier cosa. ¿Qué es lo que no puede regular? Bueno, se parecen las materias mencionadas en el artículo 86 como excluidas de la posibilidad de regulación por el decreto ley a las reservadas a la ley orgánica, que veremos con detalle el próximo día, ¿no? Sin embargo, el ámbito material excluido de la regulación por decreto ley es más amplio que el reservado a la ley orgánica. Recordemos, esas materias excluidas de la regulación por decreto ley, esas materias vedadas son, en primer lugar, el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. En segundo lugar, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero. En tercer lugar, el régimen de las comunidades autónomas y, en cuarto y último lugar, el derecho electoral general. Bueno, ¿cómo han de ser interpretados estos límites materiales? Bueno, pues recurramos a la jurisprudencia constitucional a ver qué interpretación ha dado. En el caso del primer límite, de las instituciones básicas del Estado, el Tribunal Constitucional ha aclarado que hemos de entender por tales pues las organizaciones públicas sancionadas en el texto constitucional cuya regulación reclama una ley. Así lo ha dicho en la sentencia 60/1986 de 20 de mayo. Por lo que respecta al régimen electoral general, por régimen electoral general, ha dicho el Tribunal Constitucional, debemos entender las normas electorales válidas para la generalidad de las instituciones representativas del Estado en su conjunto, con las excepciones establecidas en la propia Constitución o en los estatutos de autonomía. Estoy citando la sentencia 38/1983 de 16 de mayo. Por lo que respecta al régimen de las comunidades autónomas, según el Tribunal Constitucional, el decreto ley no puede afectar al ámbito que la Constitución reserva a determinadas leyes para delimitar las competencias del Estado y de las comunidades autónomas o armonizar el ejercicio de las competencias de estas. Así lo ha dicho en la sentencia 29/1986 de 20 de febrero. Y por último, el límite más problemático, el de los derechos, deberes y libertades del título primero, del cual, bueno, sí, el Tribunal Constitucional hace una interpretación muy amplia, la consecuencia sería, una interpretación muy amplia daría lugar a la imposibilidad práctica de aprobar decretos leyes. Bueno, pues no es así la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional. Leo. Según el Tribunal Constitucional, la cláusula restrictiva del artículo 86.1 debe ser entendida de modo tal que ni reduzca a la nada el decreto ley, ni permita que por decreto ley se regule el régimen general de los derechos. Y esto, aquí estoy citando la misma sentencia que veíamos antes en pantalla, la 111/1983. Bueno, dejamos con esto las materias vedadas y pasamos a la siguiente cuestión que se deduce y que hay que tratar, que se deduce del artículo 83 y que hay que tratar en relación con los decretos leyes, que es la de la convalidación o derogación. El artículo 86 dice, veíamos que los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso, convocado el efecto si no estuviera reunido. Bien, en el caso de que el Congreso haya sido disuelto, será la Diputación Permanente del Congreso la que ejerza esta función, como establece el artículo 78.2. Eso ha de hacerse en el plazo de los 30 días siguientes, dice el 86, a su promulgación. Atención ahí porque vemos que el decreto ley se publica y entra en vigor y por tanto comienza a producir efectos, aunque el Congreso no se haya pronunciado todavía sobre él. El Congreso habrá de pronunciarse, dice el 86, sobre su convalidación o derogación y dice el 86 también que para ello el reglamento del Congreso establecerá un procedimiento especial y sumario. Bien, aquí la cuestión más importante que se plantea es la de qué ocurre con los efectos ya producidos por el decreto ley en el caso de que el Congreso lo derogue. Es decir, si la derogación tiene efectos ex nunc, desde la derogación, o ex tunc, hacia el futuro, desde la entrada en vigor del decreto ley. Y se entiende en general que tiene efectos ex nunc, es decir, que la derogación no tiene efectos retroactivos, con los problemas que esto pueda causar, aunque es una cuestión debatida, en la que no entramos. Terminando ya estamos, pasamos a la última de las cuestiones que se desprende, que tenemos que tratar en virtud del artículo 86, la de la conversión en ley del decreto ley.
Convalidado un decreto ley, el Congreso puede decidir tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, ¿no? Dice el artículo 86. Se entiende que hemos de entender que para sanar los posibles vicios del decreto ley, aunque este supuesto de la conversión en ley ha sido muy discutido por la doctrina. En cualquier caso, el resultado será, esto es lo que quiero destacar, lo único, una ley que sustituirá al decreto ley y en cuya elaboración intervendrán ambas cámaras, no solo el Congreso, como ocurre en la convalidación y derogación del decreto ley, intervendrán el Congreso y el Senado como corresponde al procedimiento legislativo. Con esto sí terminamos ya la exposición de las ideas fundamentales en relación con el decreto ley y por tanto terminamos con los contenidos del tema 8. Me despido ya, hasta la próxima sesión en la que hablaremos de las leyes orgánicas. Hasta entonces, buenas tardes. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti.